¿Qué harías si un desconocido te susurra algo sobre tu esposo? Algo que aún no ha ocurrido, pero que horas después se cumple con una precisión aterradora. Pero antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Me encantaría saber hasta dónde ha llegado esta historia. Marta tenía 32 años y llevaba demasiado tiempo sintiendo que su vida se había convertido en una línea recta, fría y perfectamente predecible. Aquella mañana estaba de pie en una farmacia antigua del barrio, con una receta doblada entre los dedos y una presión constante en el pecho que el médico había descrito como estrés acumulado. Ella lo llamaba cansancio de vivir en automático. La farmacia olía a alcohol y a humedad. Las paredes, pintadas en un verde apagado, parecían haber absorbido años de quejas, suspiros y conversaciones sobre enfermedades que nadie quería pronunciar en voz alta. La fila avanzaba con lentitud. Marta miraba el reloj cada pocos segundos, aunque no tenía prisa real por llegar a ningún sitio. Ir a casa significaba encontrarse con Daniel, su esposo, y con ese silencio que ya no era cómodo. En su bolso vibró el teléfono. Un mensaje del trabajo. No olvides el informe antes de las 14. Marta cerró los ojos un instante. Trabajaba en una oficina donde las luces blancas nunca se apagaban y las sonrisas eran obligatorias. Había estudiado contabilidad soñando con independencia, pero ahora se sentía atrapada en números que no le pertenecían. Delante de ella, un anciano de abrigo oscuro y bastón de madera intentaba sostener una lista temblorosa. Tenía el cabello blanco, rebelde, y una expresión que no era exactamente tristeza, sino algo más profundo, como si hubiese visto demasiadas despedidas. «Siguiente», llamó la farmacéutica, una joven con el rostro cansado. El anciano avanzó con dificultad. Marta lo observó sin intención de hacerlo, pero algo en la forma en que apoyaba el bastón contra el suelo le resultó dolorosamente familiar. Como si aquel sonido rítmico estuviera marcando un recuerdo que no lograba identificar. «Y necesito esto, y esto también», dijo el hombre, señalando la receta. La farmacéutica comenzó a pasar cajas por el lector. El sonido del escáner rompía el murmullo del lugar. «Son 2.380 pesos», informó sin levantar la vista. El anciano abrió su billetera y empezó a contar billetes arrugados. Sus dedos temblaban. Marta notó cómo la fila detrás de ella se inquietaba. Una mujer suspiró con impaciencia. «No me alcanza», murmuró el anciano casi para sí mismo. Ese susurro no era teatral. Era vergüenza pura. Marta sintió un nudo en la garganta. Pensó en su propia abuela, en las veces que fingía que ya había comido para que otros no se preocuparan. Sin pensarlo demasiado, dio un paso al frente. «Yo pago lo que falta», dijo, con una voz que le sorprendió por su firmeza. El anciano giró lentamente el rostro hacia ella. Sus ojos eran oscuros, intensos, demasiado atentos. «No es necesario, hija», respondió él. «Sí lo es». Marta sacó su tarjeta y la apoyó en el terminal. El sonido de aprobación fue breve, casi insignificante. Sin embargo, algo en el ambiente cambió. Como si el aire se hubiese vuelto más denso. El anciano tomó la bolsa con medicamentos y la sostuvo contra el pecho. «Que Dios te lo multiplique», susurró. Marta sonrió con incomodidad. No se consideraba particularmente creyente. Hacía años que no pisaba una iglesia. Había aprendido a confiar más en la lógica que en los milagros. Se disponía a volver a su lugar cuando el anciano se inclinó hacia ella. Tan cerca que pudo oler un leve aroma a menta y tabaco antiguo. «Cuando tu esposo traiga el ramo esta noche, no lo pongas en agua. Sácalo al balcón». El mundo pareció detenerse. «¿Perdón?», preguntó Marta, convencida de haber escuchado mal. El hombre no repitió la frase. La sostuvo con la mirada durante unos segundos que se sintieron eternos. «Hazme caso», añadió en un tono apenas audible. Y luego se apartó, avanzando hacia la salida con pasos lentos pero decididos. Marta quedó inmóvil. Sintió un escalofrío recorrerle la piel. Daniel no le regalaba flores desde hacía más de un año. La última vez había sido un ramo comprado a última hora en una gasolinera. No había habido emoción. Solo costumbre. «Cuando tu esposo traiga el ramo esta noche». ¿Cómo podía saber algo así? ¿Por qué estaba tan seguro de que ocurriría? La farmacéutica la llamó para entregarle sus vitaminas.
¿Conoce al señor? Preguntó Marta intentando sonar casual. ¿Qué señor? El anciano que estaba delante de mí. La joven frunció el ceño. Viene a veces, creo. No estoy segura. No había convicción en su respuesta. Marta salió a la calle con la bolsa en la mano. El cielo estaba cubierto por nubes densas que amenazaban lluvia. Caminó hacia la parada del autobús con la mente saturada. Cuando tu esposo traiga el ramo. Se dijo que era absurdo. Que los ancianos a veces mezclaban recuerdos. Que probablemente había dicho algo parecido a otra mujer antes. Aún así, algo en su interior no lograba deshacerse de la sensación de advertencia. Subió al autobús y se sentó junto a la ventana. Observó su reflejo en el cristal. Tenía ojeras que no estaban ahí hace un año. Su matrimonio tampoco estaba donde estaba hace un año. Daniel había cambiado. O tal vez ambos lo habían hecho. Había menos risas, menos caricias espontáneas. Las conversaciones giraban en torno a facturas, trabajo y noticias que nunca eran buenas. Habían hablado muchas veces de tener un hijo. Siempre surgía el mismo argumento: no es el momento. Marta comenzaba a preguntarse si ese momento existiría alguna vez. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Daniel. «Hola», contestó ella. «¿Cómo estás?», preguntó él con voz suave. Ese tono la desconcertó. Hacía semanas que no lo escuchaba así. «Bien. En la farmacia». «Ah. Oye, esta noche llegaré un poco más tarde». El corazón de Marta dio un salto. «¿Por qué?». «Tengo que hacer una parada antes». «Quería sorprenderte». La palabra quedó suspendida entre ambos. «¿Sorprenderme?», repitió ella, intentando mantener la calma. «Sí. Creo que ya es hora de cambiar algunas cosas». El autobús avanzó entre calles grises. Marta sintió que la respiración se le volvía irregular. «Está bien», respondió, y colgó. «Cambiar cosas». «¿Flores?». Sacudió la cabeza. No podía ser. No podía conectar ambas cosas como si el universo estuviera conspirando. Aún así, el miedo comenzó a mezclarse con algo más. Expectativa. Y una sombra de inquietud. Mientras el autobús se detenía frente a su parada, una pregunta comenzó a crecer dentro de ella con una fuerza incómoda. ¿Y si el encuentro en la farmacia no había sido casual? Caminó hacia su apartamento con pasos lentos. El edificio, de fachada desgastada, parecía reflejar el estado de su matrimonio, funcional, estable, pero sin brillo. Al entrar, dejó la bolsa sobre la mesa y miró el balcón a través del cristal. Estaba desordenado. Cajas viejas, una silla rota, una maceta seca. No recordaba la última vez que había pasado tiempo allí. Si trae el ramo, no lo pongas en agua. La frase volvió a sonar en su mente con la misma claridad. Marta apoyó la frente contra el vidrio frío. Una sensación extraña comenzó a instalarse en su pecho. No era miedo exactamente. Era la intuición de que algo estaba a punto de romper la monotonía de su vida. No sabía si debía desearlo o temerlo. En la calle, a lo lejos, le pareció ver la figura de un hombre apoyado en un bastón observando el edificio. Parpadeó y la silueta desapareció entre los autos. El silencio del apartamento se volvió más pesado. Esa noche, Daniel regresaría con una sorpresa. Y Marta ya no sabía qué era más inquietante, que trajera flores o que no lo hiciera. Se apartó del balcón y caminó hacia la cocina con pasos lentos, como si cualquier movimiento brusco pudiera alterar algo invisible que ya estaba en marcha. Abrió el refrigerador sin saber exactamente qué buscaba. Había sobras del día anterior, un poco de queso, tomates, una botella de vino que llevaba meses esperando una ocasión especial que nunca llegaba. Su matrimonio también parecía estar esperando una ocasión especial que no llegaba. Marta apoyó las manos sobre la encimera y respiró hondo. Recordó cómo, al principio, Daniel la miraba como si el mundo se redujera a su sonrisa. Ahora la miraba con cariño, sí, pero con un cariño cansado, rutinario. Como quien sabe exactamente lo que va a encontrar cada día. Preparó la cena por inercia. Cortó verduras, puso agua a hervir, revisó el móvil varias veces. Ningún mensaje nuevo. Ninguna pista.
La última vez que habían hablado de tener un hijo fue 3 meses atrás. Marta había dejado caer el tema mientras doblaban la ropa en el salón. No podemos seguir posponiéndolo eternamente, dijo ella con cuidado. Daniel no levantó la vista. No es el momento. ¿Y cuándo lo será? Él tardó en responder. Cuando estemos más estables. Marta se había mordido la lengua. Más estables. Esa frase llevaba años repitiéndose. Estables económicamente, estables emocionalmente, estables laboralmente. La estabilidad parecía un horizonte que siempre se alejaba. Aquella noche, mientras removía la salsa en la sartén, recordó otra conversación más incómoda. Una que casi había terminado en gritos. ¿Ya no me deseas?, le preguntó ella de repente en la cama, con la oscuridad como única testigo. Daniel giró hacia ella, sorprendido. ¿De dónde sale eso? Hace semanas que no me tocas. Él suspiró. Que estoy agotado, Marta. Yo también estoy agotada, Daniel. No hubo respuesta después de eso. Solo silencio. Ese silencio se había instalado entre ellos como un tercer habitante del apartamento. El sonido de la llave girando en la cerradura la sacó de sus pensamientos. Miró el reloj. Las 8:30. Más tarde de lo habitual. Daniel entró dejando el maletín junto a la puerta. Su rostro estaba más serio que de costumbre. Marta buscó en sus manos algún indicio, pero no traía nada visible. Hola, dijo él con una sonrisa leve. Hola. Se acercó y le dio un beso en la mejilla. El contacto fue breve. Marta percibió el olor a calle, a cansancio. ¿Cómo te fue en la farmacia?, preguntó Daniel mientras se quitaba la chaqueta. Marta dudó. ¿Debía contarle lo del anciano? Decidió callar. Bien. Lo de siempre. Cenaron frente a frente. El sonido de los cubiertos golpeando el plato resultaba exageradamente fuerte en el silencio. Hoy hubo reunión con los directivos, comentó Daniel de pronto. Marta levantó la vista. ¿Y? Él bebió un sorbo de agua antes de responder. Cambios. Reestructuración. Eso no suena bien. No lo es. Hubo algo en la forma en que evitó mirarla que encendió una alarma en ella. ¿Qué afecta? Daniel forzó una sonrisa. Todavía no lo sé. Todavía. Marta sintió que la palabra pesaba más que el resto de la frase. Quiso insistir, pero algo la detuvo. Tal vez miedo. Tal vez intuición. Después de cenar, Daniel recogió los platos, gesto que solía hacer cuando quería compensar algo. Marta lo observó en silencio. Sus hombros estaban más encorvados que de costumbre. Daniel, dijo ella suavemente, si pasa algo, prefiero saberlo. Él se giró hacia ella, con el trapo aún en la mano. No pasa nada. Esa respuesta no la tranquilizó. Se sentaron en el sofá. Encendieron la televisión sin prestar atención real al contenido. Marta miraba el reflejo de Daniel en la pantalla. Su mente volvía una y otra vez a la frase del anciano. Cuando tu esposo traiga el ramo esta noche. La noche avanzaba y no había ramo. Tal vez el anciano se había equivocado. Tal vez todo era una coincidencia absurda que su mente estaba exagerando. A las 10, el teléfono de Daniel vibró. Él lo tomó rápidamente y se levantó para contestar en la cocina. Marta intentó no escuchar, pero el tono de su voz era bajo, tenso. Sí, entiendo, mañana hablamos, murmuró. Colgó y volvió al salón con una expresión que intentó suavizar al verla. ¿Quién era?, preguntó ella. Trabajo. ¿Todo bien? Sí. Otra vez ese sí vacío. Marta sintió que el aire se volvía más pesado. Algo no encajaba. Esa noche se acostaron sin tocarse. Daniel se quedó mirando el techo durante varios minutos antes de girarse de espaldas. Marta observó su silueta en la penumbra. Se preguntó si él pensaba en alguien más. La idea la atravesó como una aguja fría. Era un pensamiento que llevaba tiempo evitando, pero que regresaba cuando el silencio era demasiado largo. Al día siguiente, mientras estaba en la oficina, su móvil vibró. Era Daniel. ¿Puedes hablar?,
Preguntó él sin saludar. Sí, dime. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Hoy llegaré un poco más tarde otra vez. El corazón de Marta se aceleró. ¿Otra vez? Tengo que hacer algo antes. ¿Qué cosa? Daniel respiró hondo. Quería sorprenderte. La palabra volvió a sonar. Sorpresa. Marta apretó el bolígrafo con fuerza. ¿Sorpresa? Sí. Creo que lo necesitamos. Necesitamos. Ella no supo si eso la tranquilizaba o la inquietaba más. Está bien, respondió con voz controlada. Colgó y se quedó mirando la pantalla unos segundos. Una compañera se acercó a su escritorio. ¿Todo bien? Marta sonrió. Sí. Mi marido planea una sorpresa. Qué bonito, comentó la compañera. Marta no compartía ese entusiasmo. La palabra sorpresa no le sonaba romántica, le sonaba a antesala de una confesión. Durante el resto del día apenas pudo concentrarse. Pensaba en las flores. Pensaba en el anciano. Pensaba en la llamada nocturna. Cuando llegó a casa, lo primero que hizo fue mirar el balcón. Seguía desordenado. Lo contempló como si fuera el escenario de algo que aún no entendía. Las 8. Las 8:15. Las 8:30. La llave giró en la cerradura. Marta se quedó inmóvil en medio del salón. Daniel entró con una bolsa del supermercado en una mano, y en la otra sostenía un enorme ramo de lirios blancos. El aroma llenó el apartamento antes de que ella pudiera reaccionar. Lirios blancos. Sus favoritos. Los mismos que llevaba años sin recibir. Daniel la miró con una mezcla de timidez y determinación. Sorpresa. Marta sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El anciano había dicho la verdad. Y mientras observaba los lirios, una pregunta comenzó a crecer en su interior con una intensidad insoportable. Si había acertado con las flores, ¿qué más había? El aroma de los lirios era intenso, casi embriagador. Daniel sostenía el ramo con una mezcla de orgullo y nerviosismo, esperando una reacción que no llegaba. Marta lo miraba sin tocarlo, como si aquellas flores fueran algo más que un gesto romántico. ¿No te gustan? Preguntó él con una sonrisa que empezó a quebrarse. Sí, claro que me gustan, respondió ella, obligándose a reaccionar. Extendió las manos y tomó el ramo. Los pétalos eran suaves, fríos, perfectos. Exactamente los que siempre había amado. Un detalle que Daniel solía olvidar. El susurro volvió a resonar en su mente con una claridad insoportable. No lo pongas en agua. Sácalo al balcón. Ponlos en el jarrón grande, dijo Daniel mientras dejaba la bolsa del supermercado sobre la mesa. Esos se abren rápido. Marta miró hacia la cocina. El jarrón estaba sobre la encimera, limpio, esperando. El corazón le latía con fuerza. No, dijo casi en automático. Daniel frunció el ceño. No. Quiero ponerlos en el balcón. Hubo un silencio breve, tenso. ¿En el balcón? Repitió él. Marta, se van a estropear. Hace frío. Ella sostuvo el ramo con más fuerza. Solo un rato. Daniel la observó con atención. No era la respuesta, era la forma en que la había dicho. Marta parecía distante, alerta, como si estuviera anticipando algo. ¿Qué pasa? Preguntó él. Nada. No me mires así y me digas nada. Ella desvió la mirada. Solo quiero que estén en el balcón. Daniel dejó escapar un suspiro. Está bien, pero no lo entiendo. Marta caminó hacia la puerta de cristal que daba al exterior. El balcón estaba desordenado, lleno de cajas viejas y una silla plegable oxidada. Abrió la puerta. El aire frío de la noche le golpeó el rostro. Colocó el ramo sobre una mesa pequeña junto a la barandilla. Los lirios blancos destacaban en la oscuridad como manchas de luz. Daniel se acercó detrás de ella. De verdad, Marta, esto no tiene sentido. Confía en mí. La frase salió más cargada de intención de lo que ella misma esperaba. Daniel la miró fijamente. Eso intento. Pero últimamente siento que no sé qué está pasando por tu cabeza.
Ella sintió un pinchazo en el pecho. ¿Y yo sí sé qué pasa por la tuya?, respondió antes de poder contenerse. Las palabras quedaron suspendidas entre ambos. ¿A qué te refieres?, preguntó él con el ceño fruncido. Marta dudó. La llamada nocturna. La reunión. El tono extraño. Las flores repentinas. A nada, murmuró. Daniel apoyó las manos en la barandilla. Marta, si crees que estoy haciendo algo malo, dilo. Ella lo miró, sorprendida. No he dicho eso. Pero lo estás pensando. La tensión comenzó a escalar. ¿Te estás haciendo algo que debas saber?, preguntó ella directamente. Daniel abrió la boca, pero no respondió de inmediato. Ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Sabía que había algo, susurró Marta. No es lo que crees, dijo él con rapidez. Entonces dime qué es. Daniel apartó la mirada hacia la calle. No ahora. Aquella respuesta cayó como una losa. ¿Ves?, dijo Marta, sintiendo como la voz se le quebraba. Siempre es no ahora. Daniel pasó una mano por su cabello. Estoy intentando arreglar las cosas. ¿Con flores? La pregunta salió cargada de ironía y dolor. Daniel bajó la voz. Con gestos. Los gestos no reemplazan la verdad. El viento movió ligeramente los pétalos de los lirios. Daniel la miró con una expresión que Marta no lograba descifrar. Había cansancio, pero también miedo. ¿Te estás alejando de mí?, preguntó él de pronto. La pregunta la desarmó. ¿Qué? Te noto distante. Como si ya no estuvieras aquí. Marta sintió que el mundo se inclinaba. Yo podría decir lo mismo de ti. Se quedaron mirándose, vulnerables, heridos, incapaces de cruzar la distancia invisible que los separaba. Finalmente, Daniel se apartó. Haz lo que quieras con las flores, dijo en voz baja. Yo me voy a duchar. Entró al apartamento dejando la puerta del balcón abierta. Marta permaneció allí, sola, observando el ramo. No lo pongas en agua. ¿Por qué esa advertencia? ¿Qué podía ocurrir? Una idea oscura cruzó su mente. ¿Y si las flores escondían algo? ¿Un mensaje? ¿Una intención distinta? Sacudió la cabeza. Aquello era absurdo. Aún así, algo en su interior le decía que esa noche no era normal. Cuando regresó al interior, Daniel ya estaba en el baño. El sonido del agua cayendo contra el suelo parecía amplificado por el silencio. Cenaron casi sin hablar. Daniel intentó comentar una noticia de la televisión. Marta respondió con monosílabos. Cada palabra no dicha pesaba más que las pronunciadas. En la cama, la distancia entre sus cuerpos parecía mayor que nunca. Marta, dijo Daniel en la oscuridad. No quiero perderte. Ella se giró hacia él, sorprendida. ¿Por qué dices eso? Porque siento que te estás yendo poco a poco. Ella sintió un nudo en la garganta. Tal vez los dos nos hemos ido. Daniel extendió la mano, pero la dejó caer antes de tocarla. Yo todavía estoy aquí, susurró. Marta cerró los ojos. No sabía si creerle. El sueño no llegó. Cada vez que estaba a punto de quedarse dormida, la imagen del anciano regresaba con fuerza. Su mirada fija. Su voz baja. Comenzó a preguntarse si aquello había sido una señal. No una coincidencia, no una casualidad. Una advertencia. Se levantó a medianoche y caminó hacia el balcón. Miró los lirios bajo la luz tenue de la calle. Parecían intactos. Tranquilos. Apoyó la mano sobre el cristal. Si esto es una señal, muéstrame para qué, murmuró. No sabía a quién le hablaba. A Dios, tal vez. A algo más grande que ella. Detrás, en la cama, Daniel permanecía despierto con los ojos abiertos. Pensaba en su reunión. En la conversación que había evitado. En el peso de una noticia que aún no había tenido el valor de compartir. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo de verdad. Miedo de que Marta descubriera lo que estaba ocultando. Miedo de que las flores no fueran suficientes. En el balcón,
el viento volvió a agitar suavemente los pétalos blancos. Nada parecía diferente. Y, al mismo tiempo, todo había cambiado. Marta no durmió más de una hora. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del anciano regresaba con una claridad casi dolorosa. A las 6 de la mañana, cuando el cielo apenas comenzaba a aclararse, se levantó sin hacer ruido. Daniel seguía de espaldas, inmóvil, aunque su respiración no era profunda. Él tampoco había descansado. Marta caminó descalza hasta el balcón. El suelo estaba frío. Antes de abrir la puerta, respiró hondo, como si estuviera a punto de enfrentarse a algo que no tenía nombre. Corrió el pestillo y empujó el cristal. El aire de la madrugada entró suave, pero lo que vio la dejó sin aliento. Los lirios no eran los mismos. Los pétalos, que la noche anterior estaban apenas entreabiertos, ahora se desplegaban en una apertura imposible. Cada flor parecía irradiar una luz tenue, no brillante, pero sí viva. No era reflejo del sol, porque el sol apenas despuntaba detrás de los edificios. Era como si la claridad naciera desde dentro de ellos. Marta dio un paso adelante. El balcón, que siempre había sido un espacio olvidado, parecía transformado. Donde antes había polvo, ahora había una delicada capa de pequeños brotes blancos creciendo entre las grietas del suelo. No eran hierbas comunes. Eran diminutas flores que imitaban la forma de los lirios, como si el ramo hubiera echado raíces invisibles. El corazón le golpeó el pecho con fuerza. No puede ser, murmuró. Se arrodilló junto al ramo. Tocó uno de los pétalos. Estaba tibio. Vivo. Una sensación de paz extraña la envolvió por un instante, seguida de un miedo intenso. Aquello no era normal. No tenía explicación lógica. Marta escuchó detrás de ella. Se giró bruscamente. Daniel estaba en la puerta, despeinado, con el rostro aún marcado por el sueño. ¿Qué haces? La frase quedó inconclusa cuando su mirada se posó en el balcón. Daniel dio un paso al frente. Luego otro. ¿Qué es esto? Su voz se quebró. Los lirios se mecían suavemente, aunque no había viento. Y las pequeñas flores blancas cubrían ahora casi todo el suelo, como una alfombra delicada que no existía la noche anterior. Marta se levantó lentamente. Yo no hice nada, susurró. Daniel se acercó al ramo, extendió la mano con cautela y rozó uno de los tallos. En ese instante, una vibración leve recorrió el conjunto, como si respondiera al contacto. Daniel retiró la mano con rapidez. Esto no es posible. El silencio que siguió fue denso, casi sagrado. Marta sintió lágrimas acumulándose en sus ojos. No era solo la escena. Era la carga de los últimos meses, la tensión, el miedo constante a que su matrimonio se estuviera rompiendo sin ruido. Ayer, comenzó ella, con la voz temblorosa. Ayer un anciano en la farmacia me dijo que no pusiera las flores en agua. Que las sacara al balcón. Daniel la miró con incredulidad. ¿Un anciano? Yo pagué sus medicamentos, y él me susurró eso. Antes de que tú llegaras con el ramo. Daniel abrió la boca, pero no encontró palabras. ¿Cómo podía saberlo? Preguntó Marta, más para sí que para él. Daniel pasó ambas manos por su rostro. Esto es una locura. Se sentó en la silla plegable oxidada, incapaz de apartar la vista de las flores. Marta, dijo con la voz quebrada. Tengo que decirte algo. Ella sintió que el mundo volvía a tensarse. Dímelo. Daniel tragó saliva. Sus ojos estaban húmedos. Me van a despedir. La frase cayó como un golpe seco. Marta no reaccionó de inmediato. ¿Qué? En 3 semanas. La reestructuración ya está decidida. Mi puesto desaparece. El aire pareció desaparecer del balcón. ¿Desde cuándo lo sabes? Daniel bajó la cabeza. Hace un mes. El silencio que siguió fue más doloroso que la noticia. Un mes. Repitió ella, incrédula. ¿Y no me dijiste nada? Quería solucionarlo antes. Buscar algo nuevo. No quería preocuparte. Marta dio un paso atrás. No querías preocuparme, o no confiabas en mí. Daniel levantó la mirada, desesperado.
Claro que confío en ti. Entonces, ¿por qué callarlo? La tensión acumulada durante meses estalló en ese instante. Porque tengo miedo, Marta, exclamó él, rompiéndose por dentro. Miedo de no ser suficiente. Miedo de no poder darte la vida que mereces. Miedo de que me mires como un fracaso. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que él intentara detenerlas. Pensé que si te traía flores, si intentaba acercarme, quizá cuando te lo dijera sería menos duro. Marta sintió un dolor profundo, pero también algo más. Comprensión. ¿Crees que lo que me duele es que pierdas el trabajo? Preguntó ella en voz baja. Lo que me duele es que me dejes fuera de tu miedo. Daniel bajó la cabeza. El milagro frente a ellos parecía observarlos en silencio. Marta miró las flores otra vez. Aquello había ocurrido justo cuando todo parecía derrumbarse. Esto no es casualidad, susurró. Daniel la miró. ¿Crees que es una señal? Ella dudó. Había sido escéptica durante años. Había cuestionado todo lo que no podía medirse. Y, aún así, allí estaba. No lo sé, respondió. Pero parece que alguien quiere que hablemos. Daniel dejó escapar un sollozo ahogado. Yo no quería perderte. La frase se deslizó con una vulnerabilidad cruda. Marta se acercó a él y se arrodilló frente a la silla. No me pierdes por quedarte sin trabajo. Me pierdes cuando te quedas solo con tu miedo. Daniel la miró como si acabara de entender algo esencial. El sol comenzó a elevarse, bañando el balcón con una luz dorada. Las pequeñas flores blancas parecían brillar aún más bajo esa claridad. Marta apoyó la frente contra la de Daniel. Estamos asustados los dos, susurró. Pero no estamos solos. Daniel cerró los ojos. ¿Y si esto significa que debemos cambiar? Preguntó él. Ella miró las flores una vez más. Tal vez ya empezamos a hacerlo. El milagro seguía allí, intacto. El secreto laboral había salido a la luz. Pero la pregunta más grande seguía abierta, flotando entre ellos como el perfume de los lirios. ¿Quién era realmente el anciano? Y, más inquietante aún, ¿por qué apareció justo ahora? La pregunta quedó suspendida entre Marta y Daniel mientras el balcón seguía iluminado por esa claridad que parecía respirar junto a ellos. Durante varios segundos no dijeron nada. El milagro estaba allí, pero lo que realmente necesitaba ser enfrentado no eran las flores, sino todo lo que habían callado. Daniel fue el primero en romper el silencio. Tal vez apareció porque ya no podíamos seguir así. Marta lo miró con atención. La crudeza en su voz era nueva, desarmada. Entraron al apartamento dejando la puerta del balcón entreabierta. La luz de los lirios se filtraba débilmente hacia el salón, como si se negara a quedar afuera de la conversación que estaba por comenzar. Se sentaron frente a frente en el sofá, sin televisión, sin distracciones. Tengo que decirlo todo, dijo Daniel, pasando las manos por sus rodillas. No solo lo del despido. Marta sintió que el pecho se le tensaba otra vez. Dilo. Daniel respiró hondo. Hace meses que siento que estoy fallando en todo. En el trabajo, en casa, contigo. Veía cómo te apagabas y no sabía cómo alcanzarte. Marta bajó la mirada. Yo también me veía apagada, susurró. Daniel continuó. Cada vez que hablábamos de tener un hijo, yo pensaba en números. En cuentas. En lo que no podía garantizar. Me aterraba traer a alguien al mundo y no poder sostenerlo. Yo pensaba que no querías, dijo Marta con un hilo de voz. Que tal vez ya no querías una vida conmigo. Daniel levantó la cabeza de golpe. ¿Cómo puedes pensar eso? Ella sostuvo su mirada. Porque te alejaste. Porque dejaste de tocarme. Porque parecías estar en otro lugar. Daniel cerró los ojos. Estaba en mi cabeza. Todo el tiempo. Intentando resolver algo que no podía resolver solo. Marta sintió una mezcla de rabia y compasión. Nunca te pedí que lo hiciera solo. Lo sé ahora. La palabra ahora tenía un peso distinto. Hubo un silencio largo, pero no era el mismo silencio de antes. Este estaba lleno de cosas dichas, no de cosas ocultas. Yo también tengo que confesarte algo, dijo Marta.
Daniel la miró con inquietud. Pensé que había otra persona. El aire pareció detenerse. ¿Qué? Preguntó él, herido. No tenía pruebas. Solo distancia. Cambios. Llamadas que no explicabas. Sonrisas que no eran para mí. Daniel negó con la cabeza, incrédulo. Nunca te he sido infiel. Lo sé, respondió ella rápidamente. Ahora lo sé. Pero el miedo te inventa historias. Daniel se inclinó hacia adelante. Nunca he mirado a otra mujer pensando en reemplazarte. Pero sí pensaste en reemplazarte tú mismo, dijo Marta suavemente. Él no respondió. No hacía falta. Durante años habían caminado juntos, pero cada uno cargando sus temores en secreto. La distancia no nació de una traición, sino de un silencio prolongado. Marta extendió la mano y la apoyó sobre la de él. No quiero que seas perfecto, dijo. Quiero que seas honesto. Daniel apretó sus dedos. Tengo miedo de no ser suficiente para ti. Yo tengo miedo de que me dejes de amar. Ambos se miraron con una sinceridad que hacía tiempo no se permitían. No he dejado de amarte, dijo Daniel con firmeza. He dejado de saber cómo demostrártelo. Las lágrimas volvieron a asomar en los ojos de Marta. Yo he dejado de pedir lo que necesito. Se abrazaron sin prisa. No fue un abrazo desesperado, fue uno consciente. De esos que reconstruyen más de lo que aparentan. El peso que llevaba meses acumulándose empezó a disolverse lentamente. Desde el balcón, el leve perfume de los lirios entraba con el aire. Daniel apoyó la frente en el hombro de Marta. Cuando compré las flores, confesó, no fue solo para suavizar la noticia. Fue porque recordé que eran tus favoritas. Me sentí avergonzado de haberlo olvidado tanto tiempo. Marta lo miró. ¿Por qué justo ahora? Porque anoche entendí que estaba a punto de perderlo todo. El trabajo, sí, pero también tú. La palabra perder resonó con fuerza. No me pierdes por fallar, dijo ella. Me pierdes por no compartir el miedo. Daniela asintió lentamente. El abrazo se prolongó hasta que la tensión entre ambos se transformó en algo más cálido. La distancia que había marcado su relación comenzó a cerrarse. La herida del silencio se estaba curando. El desgaste silencioso que los había mantenido separados se disolvía en esa conversación honesta. Por primera vez en mucho tiempo, Marta sintió que estaban en el mismo lado. El loop emocional que había sostenido la duda sobre el amor de Daniel empezaba a cerrarse. Pero mientras descansaba su cabeza en el pecho de él, otra inquietud comenzó a formarse. La mirada del anciano. Había algo en ella. No era solo intensidad. Era reconocimiento. Se separó ligeramente. Daniel, hay algo más. Él la observó. Cuando ese hombre me habló en la farmacia, sentí que me conocía. ¿Te conocía? No sé cómo explicarlo. Su forma de mirarme no era la de un desconocido. Daniel frunció el ceño. ¿Crees que te confundió con otra persona? Marta negó con la cabeza. No. Era como si supiera algo más que lo de las flores. El recuerdo se volvió más nítido en su mente. El bastón. La voz. La manera en que pronunció hija. Me llamó hija, susurró ella. Daniel se quedó en silencio. Marta, muchas personas mayores hablan así. Lo sé. Pero no fue solo eso. Se levantó y caminó hacia el balcón otra vez. Las pequeñas flores blancas seguían allí, vibrantes. Marta apoyó la mano sobre el marco de la puerta. Cuando me miró, sentí algo familiar. Daniel se acercó detrás de ella. ¿Familiar cómo? Ella dudó. Como si lo hubiera visto antes. En otro lugar. En otra vida. La frase quedó flotando. Daniel no se burló. No cuestionó. Solo observó las flores con una mezcla de inquietud y asombro. Sea quien sea, dijo finalmente, nos obligó a hablar. Marta asintió. Y quizá algo más. El misterio sobre la identidad del anciano seguía abierto. Pero ahora ya no era solo una advertencia. Era una pieza de algo más grande.
Mientras el sol terminaba de elevarse y el balcón recuperaba poco a poco su aspecto habitual, Marta sintió que la reconciliación con Daniel era real. El amor no había desaparecido. Solo había quedado atrapado bajo capas de miedo. Ahora estaban empezando a retirarlas. Y en medio de esa nueva claridad, la pregunta que latía con más fuerza no era solo quién era el anciano. Era por qué su mirada le resultaba tan imposible de olvidar. Esa pregunta no la dejó en paz en los días siguientes. Aunque el milagro del balcón comenzaba a desvanecerse, aunque Daniel había iniciado la búsqueda urgente de trabajo y las conversaciones entre ellos eran más honestas que nunca, la imagen del anciano seguía instalada en la mente de Marta como una pieza suelta que no encajaba. 3 días después, decidió volver a la farmacia. No le dijo a Daniel. No porque quisiera ocultarlo, sino porque necesitaba enfrentarlo sola. El lugar lucía igual que aquella mañana, el olor a desinfectante, la luz blanca, la fila silenciosa de personas con recetas dobladas entre los dedos. Marta sintió un escalofrío al cruzar la puerta. Esperó su turno con el corazón acelerado. Cuando llegó al mostrador, la misma farmacéutica levantó la vista. ¿Te puedo ayudar? Sí, quería preguntarte algo. La joven ladeó la cabeza. El otro día había un anciano delante de mí. Bastón de madera, abrigo oscuro, cabello blanco. Yo pagué sus medicamentos. La farmacéutica frunció el ceño, intentando recordar. No, no me suena. Seguro que sí. Fue hace unos días. La chica negó lentamente. Aquí vienen muchos mayores. No podría asegurarlo. Marta sintió una punzada de frustración. ¿Puedes revisar el registro de ventas de ese día? Insistió. La farmacéutica dudó un segundo. Si pagaste tú, saldrá a tu nombre. Pero del cliente anterior no tengo datos y no dejó receta registrada. Revisaron. Solo aparecía el pago con la tarjeta de Marta. Ningún nombre anterior. Ninguna constancia del anciano. Es extraño, murmuró Marta. ¿Pasó algo? Preguntó la farmacéutica, ahora intrigada. Marta dudó en contarle lo de las flores. Finalmente negó con la cabeza. No. Solo quería agradecerle. Salió del local con una sensación de vacío mayor que cuando entró. En la acera miró a su alrededor. Esperó ver la silueta encorvada, el bastón golpeando el suelo. Nada. Durante la semana preguntó en otros comercios cercanos. Nadie recordaba a un hombre así. El misterio se hacía más denso. Esa noche, mientras Daniel revisaba ofertas de empleo en el portátil, Marta abrió un viejo armario en el dormitorio. Sacó una caja polvorienta que llevaba años sin tocar. Álbumes familiares. Se sentó en la cama y comenzó a pasar páginas. Fotografías en blanco y negro. Sonrisas congeladas en el tiempo. Su infancia en el pueblo. La casa de su abuela. Y entonces lo vio. Una fotografía de hacía más de 20 años. Su abuelo. El bastón. El abrigo oscuro. La misma inclinación leve del cuello. Y esos ojos. Marta sintió que el aire desaparecía de la habitación. Daniel llamó con voz quebrada. Él apareció en la puerta. ¿Qué pasa? Ella giró el álbum hacia él. Míralo. Daniel observó la imagen. ¿Es tu abuelo? Sí. Se parece al anciano de la farmacia. Marta negó lentamente. No se parece. Es él. Daniel la miró con cautela. Marta. Murió cuando yo tenía 15 años. El silencio se instaló entre ambos. Daniel se sentó a su lado. ¿Estás segura? Marta pasó los dedos por la fotografía. La forma en que me miró, ahora lo entiendo. Era la misma mirada que tenía cuando me decía que todo iba a estar bien. Un recuerdo regresó con fuerza. Su abuelo llevándola de la mano al mercado. Regalándole lirios blancos el día que ganó un concurso escolar. Diciéndole que esas flores eran símbolo de pureza y renovación. El corazón comenzó a latirle con violencia. Daniel, él siempre me llamaba hija. Daniel guardó silencio. La revelación cayó como una verdad que no necesitaba pruebas. No puede ser una coincidencia, susurró Marta.
Daniel respiró profundo. Estás diciendo que tu abuelo apareció. No como un fantasma, respondió ella con firmeza. Como algo más. La palabra ángel no salió de inmediato. Pero estaba allí, flotando. Daniel no se rió. No negó. Solo la miró intentando comprender. El milagro de las flores, murmuró él. El momento exacto. Mi confesión. Marta cerró el álbum con cuidado. Apareció justo cuando estábamos a punto de rompernos. La certeza comenzó a sentarse dentro de ella como una pieza que finalmente encajaba. El anciano no había sido un desconocido. Había sido su abuelo. Manifestado de una forma que ella aún no alcanzaba a explicar. El loop que la había mantenido en vilo desde la farmacia se cerraba con una revelación tan imposible como inevitable. Daniel tomó la mano de Marta. Si fue él, ¿por qué intervino? La pregunta abrió un nuevo abismo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué las flores? ¿Por qué ese mensaje exacto? Marta miró el balcón a través de la ventana. Tal vez no vino a advertirnos de algo malo, dijo lentamente. Tal vez vino a obligarnos a hablar. Daniel apretó sus dedos. A salvarnos. Marta sintió lágrimas caer sin resistencia. Siempre decía que el orgullo rompe más matrimonios que la pobreza. Daniel soltó una risa triste. Tu abuelo era sabio. Ella asintió. Y siempre decía que Dios no grita. Susurra. La palabra susurra resonó con un eco distinto. Marta comprendió que el propósito quizá no era demostrar que existían milagros, sino recordarles que el amor debía ser protegido. El anciano había cumplido su misión. Pero la pregunta más profunda seguía latiendo. Si apareció para salvar su matrimonio, ¿qué esperaba ahora de ellos? El balcón estaba casi normal otra vez. Las pequeñas flores habían desaparecido. Solo quedaba el ramo de lirios, hermoso y real. Marta se levantó y caminó hacia la puerta de cristal. Gracias, susurró hacia el exterior. No sabía si alguien le escuchaba. Pero en su interior, algo se había ordenado. El misterio de la identidad estaba resuelto. Ahora quedaba descubrir el propósito mayor detrás del milagro. Los días siguientes no estuvieron llenos de luces sobrenaturales ni de flores brotando del cemento. Estuvieron llenos de decisiones. Y, por primera vez en mucho tiempo, esas decisiones las tomaron juntos. Daniel dedicó cada mañana a enviar currículums, hacer llamadas y asistir a entrevistas con una honestidad que antes no tenía. Ya no ocultaba su miedo. Lo compartía. Tengo una entrevista el jueves, dijo una noche mientras cenaban. No es el puesto que tenía, el salario es menor. Marta dejó el tenedor sobre el plato. ¿Te gusta? Daniel dudó. No es el trabajo de mis sueños. ¿Y cuál es el trabajo de tus sueños? Preguntó ella, sosteniéndole la mirada. Él sonrió por primera vez en semanas. No lo sé. Pero sí sé que no quiero seguir midiendo mi valor por el cargo que tengo. Esa frase fue más poderosa que cualquier contrato. Marta, por su parte, tomó una decisión que llevaba años postergando. Siempre le había gustado tejer. Lo hacía en silencio, casi en secreto, como si fuera un pasatiempo infantil. Aquella semana abrió una cuenta en redes sociales y publicó fotos de sus prendas, gorros, mantas, pequeños conjuntos para bebés que hacía sin saber si algún día los usaría. Daniela observó mientras editaba las imágenes en el portátil. Nunca te había visto tan concentrada, le dijo. Nunca me había permitido intentarlo. El primer pedido llegó 2 días después. Luego otro. No eran grandes cantidades, pero despertaron algo que estaba dormido. El apartamento comenzó a llenarse de hilos de colores, telas, bocetos pegados en la pared. El balcón, donde había ocurrido el milagro, se convirtió en su pequeño estudio. Marta limpiaba la mesa cada mañana y colocaba allí su material de trabajo. Los lirios, ahora ya marchitos, fueron guardados con cuidado en un libro grueso. No como un recuerdo extraño, sino como el inicio de algo nuevo. Daniel asistió a la entrevista del jueves con un nudo en el estómago. Marta lo acompañó hasta la puerta. No importa el resultado, le dijo. Importa que no estás huyendo. Él asintió. Y tú tampoco.
Se besaron con una complicidad que había estado ausente durante meses. La llamada llegó esa misma tarde. Me lo ofrecieron, anunció Daniel con una mezcla de incredulidad y alivio. Empiezo el lunes. Marta sintió una oleada de emoción que no tenía que ver solo con el dinero. ¿Estás contento? Daniel guardó silencio un segundo. Sí. Porque lo acepté sin sentir que era una derrota. Ese fue el verdadero cambio. Las noches comenzaron a llenarse de conversaciones que ya no evitaban lo incómodo. Hablaban de gastos, de miedos, de expectativas. Hablaban también de algo que antes dolía nombrar. Quiero que volvamos a intentarlo, dijo Marta una madrugada, mientras ambos estaban sentados en el suelo del salón, apoyados en el sofá. Daniel la miró, sabiendo exactamente a qué se refería. Yo también. Pero esta vez sin esperar el momento perfecto. Daniel tomó su rostro entre las manos. El momento perfecto no existe. Nosotros lo hacemos. Las palabras no eran románticas en exceso. Eran firmes. Durante semanas construyeron una nueva rutina. Más sencilla, menos pretenciosa. Daniel regresaba del trabajo y ayudaba a Marta a organizar los pedidos. Reían mientras se equivocaban. Discutían, sí, pero ya no huían. El miedo de Daniel a no ser suficiente comenzó a perder fuerza cuando entendió que su valor no estaba en el sueldo. Marta dejó de cuestionarse si él la amaba cuando empezó a sentirlo en pequeños gestos diarios. El loop emocional que había sostenido el temor de perderse mutuamente se desarmaba lentamente. Una noche, mientras doblaban una manta pequeña que Marta había tejido sin encargo, Daniel la sostuvo entre sus manos. Siempre haces ropa de bebé. Ella lo miró. No sé por qué. Daniel apoyó la manta sobre la mesa. Tal vez sí lo sabes. Se miraron con una mezcla de ilusión y vértigo. Pasaron 3 meses. 3 meses de trabajo constante, de ajustes, de conversaciones sinceras. 3 meses en los que el milagro del balcón dejó de ser un evento aislado y se convirtió en una referencia silenciosa. Una mañana, Marta se despertó con una sensación extraña. No era dolor. Era un cansancio distinto, profundo. Recordó la fecha y sintió un vuelco en el estómago. Se levantó sin hacer ruido y caminó hacia el baño. Abrió el cajón donde guardaba un test de embarazo que había comprado meses atrás y que nunca se había atrevido a usar. Las manos le temblaban. Esperó. Los segundos parecían interminables. Cuando vio las 2 líneas, el mundo se detuvo. Se sentó en el borde de la bañera, incapaz de moverse. Las lágrimas comenzaron a caer sin aviso. Daniel golpeó suavemente la puerta. ¿Estás bien? Marta no pudo responder. Él abrió y la encontró con el test en la mano. ¿Qué pasa?, preguntó, alarmado. Ella levantó la mirada, con los ojos inundados. Daniel tardó apenas un segundo en comprender. ¿Qué es? Marta asintió. El silencio que siguió no fue tenso. Fue inmenso. Daniel se dejó caer de rodillas frente a ella. ¿De verdad? Ella volvió a asentir. Daniel apoyó la frente en su vientre, a un plano. Gracias, susurró, sin saber exactamente a quién se lo decía. Marta rió entre lágrimas. No me agradezcas a mí. Se abrazaron con una intensidad que no tenía nada que ver con la desesperación de antes. Era una emoción limpia, poderosa. El miedo que durante tanto tiempo había paralizado a Daniel se transformó en determinación. Voy a ser suficiente, dijo con firmeza. No perfecto. Pero suficiente. Marta acarició su cabello. Ya lo eres. El balcón, ahora lleno de telas y luz natural, se convirtió en el primer lugar donde Marta apoyó la mano sobre su vientre y cerró los ojos. El milagro ya no estaba en las flores. Estaba en ellos. El loop emocional que había sostenido la inseguridad de Daniel se cerraba con una verdad evidente. No necesitaba demostrar su valor con estabilidad perfecta, sino con presencia. El miedo a perderse se había transformado en un compromiso consciente. El propósito del milagro comenzaba a revelarse como una renovación. Y mientras el sol iluminaba el espacio donde meses atrás habían florecido lirios imposibles, Marta comprendió que la señal no había sido para mostrarles algo sobrenatural. Había sido para empujarlos a elegir la vida que estaban aplazando.
Ahora solo quedaba entender hasta dónde los llevaría esa elección. El embarazo avanzó con una mezcla de ilusión y temor. Marta no lo vivía como un cuento perfecto. Había noches en las que despertaba sobresaltada, con la mano sobre el vientre, preguntándose si todo aquello era demasiado bueno para ser verdad. Daniel la abrazaba desde atrás y apoyaba la palma sobre la suya, como si entre los dos pudieran proteger algo que apenas comenzaba a latir. Las visitas médicas se convirtieron en pequeños rituales sagrados. La primera vez que escucharon el corazón del bebé, Daniel no pudo contener las lágrimas. Marta lo miró con ternura y con algo más profundo, la certeza de que aquel hombre que temía no ser suficiente ya estaba aprendiendo a ser padre incluso antes de tener a su hija en brazos. Suena fuerte, dijo el médico con naturalidad. Para ellos no era solo un sonido. Era la confirmación de que la vida había elegido quedarse. En casa, el balcón dejó de ser solo el espacio donde Marta trabajaba. Se transformó en un lugar de conversación silenciosa. Cada noche, antes de acostarse, ella colocaba un lirio blanco en un pequeño jarrón sobre la mesa exterior. No era superstición. Era gratitud. Daniel la observaba desde la puerta. ¿Sigues pensando en él?, preguntó una noche. Marta asintió. No como algo triste. Lo siento cerca. Daniel se apoyó en el marco. Si fue tu abuelo, nos dio la oportunidad de salvar lo que estaba roto. Marta miró el cielo oscuro. No vino a advertir un peligro. Vino a provocar una conversación. Esa frase se quedó flotando entre ellos como una verdad sencilla. Los meses pasaron entre preparativos modestos y ajustes financieros. El nuevo trabajo de Daniel no era el mejor pagado, pero le permitía llegar temprano a casa. A veces cocinaba mientras Marta tejía pequeños conjuntos que ahora sí tenían destinataria. Hubo discusiones también. Sobre gastos, sobre el miedo a no estar preparados, sobre los cambios en el cuerpo de Marta y los silencios que el cansancio traía consigo. No era un camino perfecto. Era real. En una de esas discusiones, cuando el estrés volvió a asomar, Marta recordó algo que su abuelo solía decir. Y el amor no se mide por lo que tienes, sino por lo que eliges cuidar. Se lo dijo a Daniel en medio de la tensión. Él se quedó callado un instante y luego bajó la voz. Y entonces quiero cuidar esto. La elección volvió a hacerse consciente. El parto llegó en una madrugada fría. Marta despertó con una contracción que la dejó sin aliento. Daniel tardó apenas segundos en entender que había llegado el momento. En el hospital, el miedo se mezcló con una paz extraña. Marta apretaba la mano de Daniel mientras respiraba como le habían enseñado. Él no se apartó ni un instante. Horas después, un llanto agudo llenó la sala. Daniel sintió que algo dentro de él se abría de manera definitiva. La enfermera colocó a la bebé sobre el pecho de Marta. Pequeña, tibia, con los ojos cerrados y el cabello apenas visible bajo la luz blanca. Marta la miró como si estuviera contemplando un milagro tangible. Lilia, susurró. Daniel repitió el nombre en voz baja. No lo habían decidido formalmente. Simplemente surgió, inevitable. En ese instante, Marta recordó el balcón cubierto de flores, la mirada del anciano, la sensación de ser llamada hija con un tono que trascendía el tiempo. El loop espiritual que había comenzado en la farmacia encontró su cierre en ese hospital. El propósito del milagro no era mostrarles algo imposible. Era empujarlos a enfrentarse a su miedo antes de que fuera demasiado tarde. Días después, ya en casa, Marta volvió a colocar un lirio en el balcón. Lilia dormía en su cuna, respirando con esa cadencia suave que parecía marcar un nuevo ritmo en la casa. Daniel se acercó por detrás y la abrazó. Gracias, dijo él en voz baja. ¿A mí? Por no rendirte cuando yo estaba perdido. Marta negó suavemente. Nos salvaron nuestras palabras, no las flores. Daniel miró el jarrón. Las flores nos obligaron a hablar. El balcón ya no tenía brotes sobrenaturales. Era un espacio normal, lleno de telas, luz y vida cotidiana. Y aún así, cada vez que el viento movía ligeramente el lirio, Marta sentía que no estaban solos. El anciano no volvió a aparecer. No hacía falta. Había cumplido su propósito. Marta comprendió que a veces Dios no interviene para cambiar la realidad externa, sino para confrontar la interna. No siempre envía señales espectaculares.
A veces susurra a través de un desconocido en una farmacia, a través de una advertencia que parece absurda, a través de un gesto que obliga a detenerse y mirar de frente lo que se está perdiendo. El destino no los salvó del despido. No les regaló dinero ni estabilidad perfecta. Les regaló conciencia. Les recordó que el amor que no se cuida se apaga en silencio. Les enseñó que el miedo compartido pesa menos que el miedo oculto. Les mostró que incluso quienes ya no están físicamente pueden seguir acompañando desde otra dimensión del amor. Esa noche, mientras Lilia dormía y el lirio blanco se mecían bajo la luna, Marta cerró los ojos y habló en voz baja. Gracias por no gritar. Gracias por susurrar. Daniel escuchó y apretó su mano. La vida siguió con sus desafíos, con facturas que pagar y madrugadas sin dormir. Pero ahora cada dificultad era enfrentada juntos. El milagro no había sido el crecimiento imposible de unas flores. Había sido la decisión de quedarse. Y tal vez, si esta historia ha tocado algo dentro de ti, no sea por lo sobrenatural, sino por lo humano. Porque todos, en algún momento, hemos estado al borde de perder algo valioso por no hablar a tiempo. Si alguna vez has sentido que una señal llegó justo cuando más la necesitabas, deja tu experiencia en los comentarios. A veces compartirla puede ser el susurro que alguien más necesita escuchar. Y si esta historia te recordó la importancia de cuidar lo que amas, regálale un gesto sencillo. Puede ser un me gusta, puede ser seguir explorando las historias que aparecen ahora en tu pantalla. Nunca sabes cuál de ellas será el próximo susurro que cambie tu vida. El balcón quedó en silencio. Pero el amor, esta vez, eligió quedarse.